tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, gracias por esta charla, por estos minutos aquí en Sucesos. Lo primero, por supuesto, es preguntarte cómo estás hoy. Ya pasaron un par de días de lo que fue el domingo, la decisión tomada de alejarte de la institución, de alejarte de Belgrano. Digo, ¿cómo te sentís hoy con el paso de estas horas? No, primero que nada decir que hablo porque nunca le escapé a una nota ni nada por el estilo y creo que no era la forma de irme o terminar mi ciclo en Belgrano en silencio. Estoy con el dolor que pueden tener todos los hinchas de Belgrano, pero con la carga de la responsabilidad. Estamos lógicamente pasando este duro momento, tratando de transitarlo y bueno, esperar que pase, ¿no? Pero claro. Bueno, creí también, por eso acepto tu nota, que no era la forma de irme en silencio, porque nunca me escondí de nada y siempre di la cara y bueno, acá estoy una vez más. Juanca, era muy difícil la combinación de resultados para que el domingo particularmente Belgrano se salvara, se quedara en primera. Bueno, finalmente se dio lo que no esperábamos. ¿Vos tenías resuelto irte cualquiera fuera el resultado? Si Belgrano también zafaba en esta situación, ¿también habías decidido alejarte? Yo tenía resuelto hace meses. Ajá. Irme, y los periodistas que cubren Belgrano lo sabían, porque conocen todo y saben cómo se mueve. Lo que pasa es que yo nunca voy a abandonar, y menos un lugar que quiero, en un momento tan complicado y tan difícil como era. No podemos cerrarnos en la combinación de resultados del último partido, porque eso fue una consecuencia de un montón de tiempo de que se hicieron las cosas mal, ¿no? Que hemos hecho las cosas mal. Uh-huh. Entonces, lógicamente que era difícil, estas 10 fechas eran difíciles, ¿no? Porque tratamos de cerrar la salvación en 10 fechas y estuvimos cerca, pero la complicación viene o data del año 2016, ¿no? Cuando salimos último en el torneo ese precisamente. Yo era jugador todavía, o había terminado de jugar, ya había dejado de jugar. Claro. Pero bueno, no podemos cerrar en un partido donde tenían que darse un montón de combinaciones o analizar sobre ese partido, ¿no? A hoy, que ya Belgrano ha vuelto a trabajar, que bueno, está con este nuevo cuerpo técnico, que digamos hay que dar vuelta a la página, pensar en la Copa de la Superliga, ¿sentís que vos te fuiste y que quedan algunos que quizás también tendría que haber tomado la misma decisión? Yo tomo la decisión que tomo y lo he dicho y lo había dicho antes, que si había que pagar las consecuencias yo seguramente la iba a pagar, porque todos me conocen como soy y saben cómo soy y saben lo que siento y saben que me hago cargo, porque también lo hacía como jugador. Sin duda que es un momento también donde lo más fácil es pegarme a mí, ¿no? Y lo más fácil es cubrirse conmigo también. Entonces, por eso te digo que esto data del año 2016, con el inicio de un proyecto que quedó trunco a los 5 o 6 meses y no fue mío. Entonces hay cosas que se vienen haciendo mal, o que venimos haciendo mal, porque yo he sido parte en estos últimos 2 años, y que a veces termina en una figura porque tiene un cargo jerárquico representado, ¿no? Y yo creo que también está bien cuando uno asume una responsabilidad, también sabe que corre este tipo de riesgos, pero para el mundo de afuera, no para el mundo de adentro, no para que el mundo de adentro se acomode sobre un tipo que está en el suelo. Entonces, creo que el análisis, más allá de la salida mía, que lógicamente se esperaba, tiene que ser mucho más profundo, porque esto no viene de ahora, esto viene
desde el año 2016, ¿no? Donde tuvimos que cambiar un plantel completo, porque se había hecho un mal diagnóstico de la situación con la salida del ruso. Y bueno, no puede ser que el ruso sea culpable, que Tete González sea culpable, que ahora sea culpable Olave y Turús, y todo siga funcionando igual. Entonces creo que el presidente tiene que darse cuenta de una vez por todas de todas las cosas que le hemos dicho desde hace muchísimos años y empezar a actuar en consecuencia, porque esto va más allá. Y realmente preocupa que si no tenemos un cambio de rumbo en cuanto a la toma de decisiones, digo yo, esto el tobogán puede llegar a no parar. Entonces me preocupa eso de Belgrano. Siento el dolor de no haber podido contribuir o quizás no haber tenido la capacidad de cambiar todo ese diagnóstico que yo ya lo tenía porque estuve muchos años en Belgrano y sé quién es parte de la solución y quién es parte del problema. Pero bueno, se siguen yendo los tipos que construyeron esto. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza cuando las cosas no salen mal. Y tenemos dolor y tenemos culpa. Pero no es para que otros se cobijen bajo la espalda o el nombre que pueda tener alguno de estos actores. Juan, vos sabés que te veíamos cuando te ibas de la cancha, ¿no? Que salías, pasabas por detrás del arco que da a la calle Rioja, y decíamos primero decíamos, bueno, es de la Secretaría Técnica el que renuncia y tal vez el que demuestra tener dignidad en el momento, asumiendo los errores, y el resto no. Y después nos quedamos con esto que decís, ¿no? Como que por ahí se puede personalizar el fracaso en Olave, porque la Secretaría Técnica es el más reconocido, que siempre puso en riesgo su condición de ídolo. Tal vez no te importe eso, digo, que la gente incluso se la agarre con vos, pero que a uno le da la sensación de que por lo que vimos, por lo que escuchamos y lo que estamos analizando ahora y lo que se desprende de lo que decís, que en realidad los que toman decisiones nunca te escucharon y que vos solo sugeriste, pero que nunca pudiste decidir. He decidido algunas cosas y me tengo que hacer responsable de las cosas que también he decidido, porque también me he equivocado y yo no soy de esquivarle a las responsabilidades, y eso lo sabe perfectamente todo el mundo. Ahora me gustaría también que asumieran también, porque acá por ahí se habla de malas decisiones deportivas, pero las malas decisiones deportivas también surgen de la apuesta económica que hacemos, ¿no? Porque si vos querés traer mejores jugadores, tenés que pagar lo que valen. Entonces, de eso surgen también las malas decisiones deportivas, porque si no es muy frío y muy cortito el análisis, ¿no? Cuando tuvimos que hacerlo se hizo y se conformó un equipo como el que tuvimos el último semestre, que era un equipo que estaba a la altura, y que de haberle dado más tiempo, seguramente este equipo estaba para pelear otro tipo de cosas, ¿no? Creo que, de acuerdo a mi gestión, o al tiempo de gestión mía que tuvimos, hicimos un buen primer campeonato, que fue el campeonato anterior, y después sí equivocamos el rumbo en el primer semestre de este campeonato, porque no se trajo lo que se había pactado traer. Entonces yo ahí también me hago cargo, porque yo acepté en un montón, yo de toda la lista que yo pasé de jugadores, solo vinieron 2, y eso para que lo sepa la gente también, ¿sí? Solo vinieron 2. Entonces no es solamente malas decisiones deportivas de un director deportivo. Por eso digo que hay que ir a un análisis mucho más profundo para poder mejorar esto, porque hoy estamos donde empezamos a construir un grupo de gente, todo el momento hermoso que vivimos con Belgrano, y hoy estamos con el dolor de volver a tener que arrancar de nuevo, ¿no? Desde el lugar que nos toque, desde afuera, del lugar que nos toque, porque todos somos Belgrano. Pero tenemos que pensar todos en Belgrano, no pensar en los objetivos personales, ni andar salvándome yo a costa de otros. Entonces, esas cosas son las que tenemos que empezar a cambiar. Yo me hago cargo de la parte que me corresponde y también de la parte que he aceptado. Creo que equivocamos en un torneo que lo podríamos haber evitado, en un torneo donde era corto, porque era de 25 fechas,
nos equivocamos en la primera parte del campeonato en cuanto a los refuerzos que trajimos, ¿no? A los refuerzos, Juanca. Ahí tenemos que hacer un mea culpa todos, ¿sí? No hablar solo de malas decisiones deportivas, porque las malas decisiones deportivas también están sujetas a las posibilidades que tiene el club. Y a veces uno tiene que ser claro. Y a veces también juega esa parte, porque es importante, y más como se está moviendo el fútbol argentino hoy, donde hay clubes sancionados porque no cumplen. También esa es una parte para destacar del Belgrano que tenemos, porque la verdad que administrativamente y como club, Belgrano es un club impecable, ¿sí? Es impecable, y lo dice todo el mundo que viene de afuera, que lo ve y que conoce. Ahora, si trabajamos en equipo, en las derrotas, los equipos también asumen la culpa como equipo, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que digo yo, que es el cambio de visión y el cambio de formas de actuar, ¿no? que tenemos que tener. ¿Sentís que parte de la dirigencia se escuda en vos, digo, por el descenso? Parte de la dirigencia y parte de la estructura también. De la Secretaría Técnica, los que la... No, de la Secretaría Técnica también. A ver, acá hay una estructura que yo sabía que había cosas que había que cambiar, por eso también me hago responsable, que a lo mejor no tuve la capacidad y tampoco tuve las facultades para cambiar determinadas cosas que suceden en la estructura deportiva, porque tenemos que trabajar para Belgrano, ¿sí? Y tenemos que dejar las miserias de lado. Entonces los que conducen, o en este caso el que conduce, tiene que arreglar eso de una vez por todas o darle facultades a una persona para que las arregle, porque acá lo más importante debe ser Belgrano, ¿sí? Y esto no viene de ahora, viene de hace muchísimo tiempo. Entonces, pero al no cambiarlo, decanta también, es parte de lo que ha sucedido y decanta también en este tipo de situaciones. Entonces, de una vez por todas hay que ponerse los pantalones y cambiar y analizar e ir a lo profundo. Porque con la salida de una persona o de dos, porque Gastón también sale, ¿sí? Gastón, uno de los que construyó todo este momento, también sale, como en algún momento el Ruso, como en algún momento el TT, y después uno tiene que escuchar que los hacen culpables desde adentro. Entonces, de una vez por todas hay que calzarse los pantalones y empezar a cambiar las formas y empezar a dejar las miserias de lado y empezar a trabajar para Belgrano como en algún momento lo hicimos todos y construimos una realidad que hace unos años era impensada. Bueno, hoy estamos en el punto de arranque de nuevo, ¿sí? Entonces ojalá que esas cosas se puedan cambiar. Juan, ¿por qué pensás que Franceschi rápido te acepta la renuncia y cuando renuncia Hernán Castex, que es otro de la Secretaría Técnica, no se la aceptaron? Habría que preguntarle a Franceschi, pero yo, Franceschi, por más que la aceptara o no la aceptara, yo iba a asumir la parte que me correspondía, porque es lo que siento, porque siento también la vergüenza de no haber podido darle a Belgrano lo que necesitaba o haber tenido la capacidad de corregir todas estas cosas que yo te estuve diciendo, formas de actuar, y creo que ahí está la decepción a lo mejor del hincha conmigo, ¿no? De que yo no haya podido cambiar cosas que venían sucediendo de hace muchísimo tiempo. Entonces la renuncia mía, que la aceptaran en un momento u otro, era indiferente. Lo de lo demás habría que preguntárselo al presidente los por qué. Se puede analizar, Juanca, que el descenso tiene que ver con mucha responsabilidad, y eso comparto plenamente contigo, no solamente llevarlo a una sola persona, a una sola área, porque es un fracaso en conjunto, para decirlo, porque suena fuerte, pero es tal cual. Pero si uno observa la cantidad de temporadas en la cual la Secretaría Técnica pudo tener injerencia un poco más o un poco menos, llegamos a la conclusión ayer en uno de los programas que en 51 partidos, 52 partidos sacaron 64 puntos y que tuvieron por debajo, comparando esas dos temporadas, a 8 equipos e iguales que 2. Es decir, no fue tan malo el promedio cuando les tocó gestionar a ustedes o que lo deportivo. En base a eso, pensando también en el análisis, ¿es injusto aún más teniendo en cuenta este dato que te digo yo? Que quizás no fueron tan malos esos números bajo la presencia de ustedes allí en esa zona. Es que eso no se analiza ya con el resultado puesto, es muy difícil analizarlo todo eso y es lógico que no se analice
porque el hincha siente que no se cumplió el objetivo. No, pero yo lo digo por parte de la dirigencia, ¿me entendés? Porque el hincha sí, al hincha si desciende le duele. Por eso digo que la dirigencia tiene que hacer un análisis mucho más profundo, porque también en este proceso debutaron 9 jugadores juveniles, ¿no? Acosta, Guidara, Ati, Barbero, Novillo, Altamirano, Lencina, Tomasetti, Pardo, y 3 de ellos o 4 de ellos han tenido una participación muy activa en el plantel de primera división. Entonces hay un montón de aristas, porque a veces se juzga la parte deportiva solamente por el resultado. Entonces, bueno, pero hay un montón de otras cosas o de trabajo que se ha hecho y que ha ido dando resultados. Sí que sabíamos que este era el peor año, que íbamos a estar más complicado con el descenso, y no lo supimos resolver. ¿Sabes por qué te llevé los números? No pasa solamente por decisiones deportivas, pasa también por la apuesta que tendríamos que haber hecho en el mes de julio del año anterior, y que lo hicimos en el mes de diciembre muy bien, porque este equipo estaba a la altura, lógicamente con las urgencias de que en 10 fechas debía salvar a Belgrano del descenso. Creo que fue un equipo que nos representó, un equipo que volvió a lo que es la esencia de Belgrano, que en algún momento se quiso cambiar, ¿sí? Porque Belgrano es algo, es una cosa. Nosotros tenemos jugadores con determinadas características y Belgrano juega de determinada manera, que es lo que le gusta a su gente y es lo que... Esto se quiso cambiar y fracasó sistemáticamente, ¿no? A veces con las elecciones de los entrenadores también. ¿Por qué? Porque ellos representaban su idea, pero no representaban la idea de Belgrano. Entonces este semestre el equipo, de hecho, que se fue aplaudido el último partido, aún habiendo descendido, representó lo que el hincha quiere. Lamentablemente tuvimos cosas que sucedieron, como la ida de Matías Suárez 4 días antes que terminara el campeonato, porque seguramente con Matías hubiésemos ganado algunos partidos de los que empatamos, porque de los últimos 10 partidos, a Belgrano en 7 partidos no le hicieron goles. Matías nos garantizaba algunos goles. Entonces, hay cosas que sucedieron y este equipo nos representó. Hay análisis, por eso digo que el análisis es mucho más profundo. El análisis lo tiene que hacer uno personalmente también, a dónde se equivocó, a dónde no, a dónde dejó cosas libradas al azar, y lógicamente que sirve de aprendizaje. Pero el dolor es muy difícil de sacar, ¿no? Yo te llevé recién a los números de esos 64 puntos en 52 encuentros, 27 en una temporada, 25 en otra, porque fue donde ustedes como Secretaría Técnica tuvieron injerencia, por decirlo de alguna manera. Por eso te llevé la estadística, porque digo, muchas veces se mira el resultado, aunque evidentemente es inevitable, y nosotros somos muy futboleros también, sabemos que el descenso le duele mucho a la gente y eso es insoslayable. Te pregunto porque recién lo mencionaste, la salida de Suárez 10 partidos antes y después de que él hablaba como referente, que varias veces hasta dejó de lado varias oportunidades para quedarse en el club, que en este momento se diera, o hace 10 partidos o hace un par de meses, ¿te defraudó a vos de un tipo que no digo llenaba la boca hablando como referente, pero que sí decía que se iba a quedar? No, yo no voy a decir si me defraudó o no. Yo lo único que digo es que este equipo estaba armado en torno a Suárez, sin duda, y que al sacar una pieza como es Matías, con la calidad de jugador que es y con la clase de jugador, seguramente el equipo se vio resentido, ¿no? Pero así es todo, el equipo estuvo muy a la altura. Este equipo, la verdad, es como dije en alguna nota anterior, lo deberíamos haber armado 6 meses antes, y seguramente podríamos haber estado hablando de otra cosa, ¿no? El entrenador también, el entrenador lo sugería hace 2 años, por determinadas cuestiones. Eso te iba a preguntar, Juan, tu entrenador no, hubiese sido Cela antes que Lavallén, perdón, incluso antes que Bernardi, ¿no? Sin duda, ¿por qué? Porque se entendía que él podía devolver parte de la esencia que Belgrano tenía. Sí. Lógicamente agarró un equipo armado, mal conformado por nosotros, y después cuando tuvimos la posibilidad juntos, porque esta vez nos juntamos los dos y armamos el equipo para que no cayéramos en otras situaciones de mercado donde estaba la lista de la Secretaría Técnica, estaba la lista del entrenador. Entonces nos juntamos y armamos una sola lista y el equipo se conformó en 15 días, con una pretemporada más corta de lo habitual, de 20 días, y saltó a la cancha con Unión de Santa Fe, y creo que tuvo un rendimiento que de haber tenido más fechas, quizá Belgrano, o menos urgencias, quizá
podríamos haber logrado el objetivo. Entonces, esa era la idea mía, igual que creo yo que debería haber seguido más allá del fracaso que nos tocó, o del momento duro que nos tocó, porque es un entrenador que ya conocía a los juveniles, que ya los había puesto a los juveniles, los había hecho jugar, los conocía a todos, confiaba, y cuando el juvenil le rendía, lo sostenía, ya conocía la categoría en que íbamos a jugar, y Belgrano no puede seguir cambiando de entrenadores. Porque si tuvimos un proceso donde el éxito fue sostener un entrenador 5 o 6 años, no podemos seguir cambiando de entrenadores y de perfiles constantemente, ¿no? Entonces, ojalá que podamos volver a la esencia nuestra, reconstruir lo que es Belgrano, pero ya te digo, tendrá que hacer el presidente, sobre todo, un análisis mucho más profundo de la situación, y también un análisis mucho más profundo de su forma de conducir. Juan, me quedo pensando en eso, porque decíamos recién, no lo hubieses traído a Lavallén, no lo hubieses traído a Bernardi, sin hablar mal de ellos. No es que no lo hubiese traído a pero lo preferías a Osela. Yo digo lo que yo sugerí, claro. En aquel momento la elección de Lavallén fue porque, bueno, había como era siempre, lo mío era sugerencia, y después había decisiones, y a veces algunas de las sugerencias mías se tomaban, y así era. Como sugerimos cuando se fue Lavallén, habíamos sugerido a algunos entrenadores, y vino Lucas, con el cual hice una gran relación, porque es la verdad que un gran tipo, y tiene un grupo de trabajo muy bueno. Lamentablemente no sé si era el momento para él en Belgrano, pero bueno, a veces las decisiones, por eso digo que cuando uno trabaja en equipo, cuando las cosas van bien, festejamos todos, pero cuando las cosas van mal, también tenemos que ser claros, tenemos que decirle la verdad a la gente, y tenemos que compartir el dolor, ¿no? Claro. Eso es lo que digo, ¿no? ¿Sabes por qué te decía? Porque digo, Osela viene después de esos, vos lo sugeriste hace tiempo, tu 9 hubiese sido Sampedri, con el cual sabíamos que hablabas, lo llamabas y lo tenías, y termina llegando Balboa. Digo, vos cuando decís recién del presidente, a mí me da la sensación de que no escuchan o no escucharon en su momento a quien habían puesto en un puesto como para que decida, ¿no? Como el tuyo, director deportivo, o sea que tal vez se escuchaba a otros, o entiendo yo que el presidente escuchaba lo que le decían, lo que él quería escuchar. O tal vez no tenía la posibilidad de traerlo, porque muchas veces nosotros también se eligen jugadores de acuerdo a las posibilidades del club, pero eso hay que ser claro. ¿Entendés lo que te digo? Hay que ser claro, y hay que decirlo, para que la gente sepa. Porque si no, no le estamos diciendo la verdad. Si me han escuchado o no, sabrán. Yo acompañé, yo fui leal, y acompañé a Belgrano hasta el final. Y pago las consecuencias porque tengo parte de la responsabilidad, y estoy dolido conmigo mismo porque no pude cambiar algunas cosas que debería haber cambiado, ¿no? Tampoco tuve la facultad para cambiarlo, porque lógicamente, como lo dije en algún momento, yo la billetera de Belgrano no la manejo, yo no arreglaba los contratos con los jugadores, ni tampoco me hacía cargo de ningún empleado. Pero bueno, creo que debería haberme impuesto más sobre algún tipo de decisiones, y no lo hice, y yo no sé si soy el dueño de la verdad o no, no creo que sea el dueño de la verdad, no sé si era la verdad lo que yo podía proponer, pero sí era mi convicción. Acompañé en un montón de decisiones porque también creí en las decisiones que tomaban, y que se tomaban, y que lógicamente algunas fueron acertadas y otras equivocadas, como hemos tenido todo, pero bueno, por eso digo yo que el análisis debe ser mucho más profundo, y de la pantalla de la salida de algunas personas, ¿no? Creo que hay que ir mucho más allá, hay que analizar mucho más allá, y hay que retrotraer o hacer una limpieza e ir con la memoria hacia atrás, y acordarnos cuándo empezamos a fallar, ¿no? Cuándo empezamos a equivocarnos, para que
en un corto lapso de tiempo decantara en esto, ¿no? Juanca, a lo largo de este tiempo de gestión que te tuvo como protagonista y que finalizó el pasado fin de semana, ¿te sentiste utilizado en algún momento? ¿Sentiste que alguien te defraudó? No me sentí utilizado, sí, con algunas cosas que suceden pos a la salida mía, me sentí que fui funcional. Y eso también me lo reprocho, me sentí que fui funcional. Por eso hablaba de tener que haber a lo mejor sido menos flexible en algunas cosas y haberme impuesto en algunas convicciones que tengo, o algunas ideas que tenía que podía tener yo, ¿no? Y con esto no estoy queriendo ni sacarme responsabilidad, ni mucho menos, estoy hablando desde lo profundo de mi dolor hoy, ¿no? Las personas no son descartables, ¿sí? Hay que cuidarla, por eso digo de lo que es un equipo, ¿no? Lo que es un equipo. Yo estoy acostumbrado a jugar en equipo, por eso también nunca fui el dueño de la verdad como muchos piensan, ¿no? Porque todos piensan que yo hacía lo que quería, evidentemente no hacía lo que quería, ¿no? Se darán cuenta. Y cuando jugaba tampoco. Entonces, siempre fui parte de un equipo. Pero las derrotas en los equipos compartíamos todo el dolor, y sobre todo con los equipos que tuvimos acá en Belgrano. ¿Pensaste, sacando una conclusión, capaz que me equivoco, Juanca, que ibas a tener más poder de decisión desde tu cargo? No me hacía falta poder de decisión a mí, porque la verdad, primero que no tenía la decisión final, y después que no me interesaba tener la decisión final. No digo para el puesto que te habían colocado, porque qué sé yo, lo llevo a lo de Burdizo ahora en Boca, ¿viste? Mirá, es un puesto muy difícil en el fútbol argentino, el de manager o el de director deportivo, porque contrasta contra el ego de los dirigentes, ¿me entendés? Choca contra el ego de los dirigentes que sienten que ellos también pueden hacer lo mismo. Entonces, es un puesto que a lo mejor se ha puesto de moda en el fútbol argentino, pero que no tiene las facultades que tiene un director deportivo en Europa, donde debe armar un presupuesto, donde debe participar de las negociaciones, donde debe saber lo que gana tal o cual jugador, donde debe conocer un montón de situaciones mucho más profundas que las que puede conocer un director deportivo acá en la Argentina. Por eso digo que va a ser un puesto que va a tardar en instalarse, y de nada sirve tener una persona solo como pantalla. Va a tardar en instalarse porque choca contra el ego de los dirigentes. Entonces, a mí no me hace falta ni poder de decir todo. Lo que uno piensa es que a lo mejor uno pensaba o tenía, porque uno valora a las personas y tiene aprecio y a veces cree en la amistad, que uno puede ser escuchado. Con eso me bastaba a mí, con ser escuchado. Evidentemente, de acuerdo a algunas decisiones que se han tomado post salida mía, no era demasiado escuchado, ¿no? Pero bueno, ya te digo. Esto lo decís, Juanca, porque... Con esto no quiero ni eximirme de ninguna responsabilidad, porque si yo seguí en el club fue por Belgrano, si seguí hasta el final fue porque estábamos en una situación incómoda, y si acompañé fue porque creo en el club que han conformado, creo en el club que es Belgrano, porque hoy la verdad que tenemos el dolor inmenso de haber perdido la categoría, pero también tenemos un club que está de pie, un club que institucionalmente funciona, un club que administrativamente funciona muy bien, y eso no lo puedo desconocer, y eso no lo voy a desconocer nunca, porque yo vi un Belgrano quebrado y hoy veo un club que está plantado de otra manera diferente. Cuando recién dijiste, Juanca, que no te escuchaban... Tenemos que hacer una autocrítica grande y mucho más profunda de la que se hace, ¿no? Que es decir, sacar 3 o 4, cambiar las caras y seguimos igual. ¿Sabes por qué te iba a preguntar? Cuando decís, en esta última parte de la reflexión, me da la sensación de que cuando dijiste, tal vez no me hayan escuchado, porque recién decías, Osela tendría que haber seguido, y a Osela lo echaron esa misma noche, después que te fuiste vos.
Hoy uno mira el cuerpo técnico que se conforma y no vemos al técnico de la reserva, Darío Cavallo, que es un tipo de recontra confianza tuya, no está Misetich, no está nada. O sea, es como, pido disculpas si no lo es, como que me da la sensación que todo lo que huele o en algún momento olió Olave, lo están sacando del club. Mira, las palabras que vos decís, las escuché también ayer, ¿no? También leí hoy, porque yo sé cómo se maneja en algunos aspectos de la prensa en estos casos. Hay cosas que he aprendido en este tiempo y sé que por ahí hay mensajes escondidos que llegan y después el periodista escribe, o leí que se buscaba una persona de otro perfil también, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas evidentemente es como querer despegarte de la persona que te acompaña hasta el final, o lo acompañas hasta el precipicio y cae uno nomás, ¿no? Entonces, esas cosas la verdad que no me gustan, pero a ver, acá lo que tenemos que mirar es la capacidad de la gente y el compromiso de la gente y alinearnos todos detrás de algo, de un objetivo común, que en este caso será devolver a Belgrano a Primera División, pero si no nos alineamos todos, esta es la última vez que me van a escuchar a mí hablar de Belgrano. No voy a hablar más, porque mi ciclo ha terminado, lamentablemente no de la manera que quería, y seguramente tendré que estar alejado, ¿no? Juanca, que no he aprendido, yo todavía no he aprendido a estar alejado de Belgrano, pero tendré que estar alejado. Pero acá si no nos alineamos todos detrás del objetivo común, que sea devolver a Belgrano a Primera, y donde cada uno asuma la responsabilidad que tiene que asumir, y que cuando se equivoca, asuma que se equivocó, va a ser difícil que podamos encaminar esto. Por eso digo que del análisis, de la autocrítica, y no escudarnos solamente en la salida de algunas personas. Juanca, ¿no es un puesto también que se presta como para poner a alguien representativo, alguien querido por la gente, que no reciba por ahí las críticas tanto del hincha o del socio? Te lo pregunto porque en Instituto creo que pasa algo parecido con Diego Klimovic. Es un filtro, sin duda que es un filtro, pero también es un puesto de responsabilidad por lo que haces, a veces cuando te y a veces por lo que aceptas también. Esto es la realidad. Entonces es un puesto que tiene su grado de responsabilidad y uno lo tiene que asumir, pero por eso digo que es un puesto en el fútbol argentino, porque choca a veces con el ego de los dirigentes. Entonces creo que... Bueno, pero hay dirigentes que saben de fútbol y dirigentes que no saben, ¿no? Y el que no sabe teóricamente... Todo dirigente sabe de fútbol. Cuando quieren saber, saben, y cuando no quieren saber, no saben. Pero todo yo creo que todo dirigente... a ver, la gente que ve fútbol sabe de fútbol. Y hay gente que se da cuenta de las cosas sin haber pasado. Lo que sí, a todos le falta vestuario, le falta el vivir. Porque el fútbol no se maneja con una computadora, ¿no? Porque el fútbol es un mundo de relaciones. Y las relaciones más importantes del fútbol están dentro de un vestuario, de cómo se relacionan los jugadores, de conocer cómo se relacionan, de qué es lo que tenés que hacer, de cómo lo tenés que hablar, de cómo lo tenés que llevar, de lo que estás sintiendo. ¿Me entendés? No es una empresa, el fútbol no es una empresa. Se puede manejar como una empresa, un club, pero no es una empresa. ¿Por qué? Porque hay un componente emocional, no es solamente armar un producto y venderlo. No. Hay un componente emocional en todo que necesita de una determinada armonía y necesita de que los objetivos se junten de cada persona. Necesita juntar los objetivos personales de muchísima gente para que esa armonía haga que las cosas fluyan. Y después necesita capacidad, por supuesto. Necesita capacidad, sin duda. Juanca, sí. Digo, el hincha vive siempre la ilusión y quiere, por supuesto, ya a Belgrano peleando otra vez para meterse en primera y buscar lo mejor. Desde que sucedió lo del domingo, se viene manejando un nombre. Digo, vos ya no tenés decisión porque estás fuera de las tomas de decisiones en Belgrano, pero como hincha, como socio, se habla ya del ruso Zielinski. ¿Te parece que esa vuelta a jugar a lo Belgrano, que en algún momento dijiste en esta charla, una de las soluciones o una de las movidas sería ir a buscarlo al ruso? El ruso, a ver, traerlo al ruso para generar una expectativa
sin cambiar todo lo que tenemos, sin modificar algunas cuestiones que tenemos que modificar, no va a ser ninguna ayuda. Podemos maquillar. El Russo como director técnico sabemos la capacidad que tiene. En algún momento se dijo que estaba obsoleto el Russo, por eso se tenía que ir. Y el Russo ha jugado Copa Libertadores y ha jugado Copa Sudamericana, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Russo, lógicamente que para Belgrano nos genera emocionalmente, la venida de él nos generaría un entusiasmo muy grande y nos abriría una luz de esperanza importante. Pero después hay que darle recursos al Russo. Hay que darle recursos. Hay que filtrar y mejorar un montón de cuestiones que no están funcionando. Y cuando ellos no están funcionando, estoy hablando también que yo no tuve la capacidad de cambiarlo, ¿no? Ni la capacidad ni las facultades para cambiar algunas cosas que funcionan mal. Entonces al Russo hay que armarle un contexto donde él pueda tener, donde venga a ayudarnos y donde él pueda tener las armas y los recursos necesarios para devolvernos a primera división. Sea el Russo, sea el técnico que fuere. Yo no sé si será el Russo, por supuesto que me encantaría, porque es un técnico que goza de mi aprecio, y igual que su cuerpo técnico, igual que el profe. Pero bueno, la verdad que no sé la verdad si será posible o no. Para mí imposible, Juanca, en esa se da, ¿no? Imposible tal vez por algunos dirigentes, pero fundamentalmente por algunos que eran ex compañeros tuyos en la Secretaría Técnica. Vos cuando recién hablaste de un técnico anticuado, obsoleto, recuerdo que en algún momento en Belgrano se trajo un coaching como para tratar de elevar un informe y hablaron de un ciclo concluido y acabado de Zielinski, por lo cual me parece poco probable, ¿no? Si esa gente sigue estando en el club va a ser difícil. Y bueno, habrá que analizar profundamente qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal, ¿sí? Por eso decía, el análisis debe ser profundo, porque el Russo siguió su camino y siguió construyendo todo lo bueno que él genera, y bueno, por eso te digo que no pasa por decir, bueno, es una figura que viene y si va mal, culpa del Russo, si va mal, culpa del TT, si va mal, culpa de Olave, culpa de Turús. No. Vos decís que hay muchos invictos. Que esto salga bien. Claro, vos decís que hay muchos invictos, ¿no? Hay muchos que no tienen arcos. Ese es el tema. Uh-huh. Pero tiene poder de decisión. Bueno, por eso te digo, pero no tienen arcos. No pagan con goles, como decimos los arqueros, tenemos arcos, ¿viste? Sí. Los técnicos tienen arco también, porque pagan. Hay muchos que no pagan. Ese es el tema. Pero bueno, los que somos así, los que somos sanguíneos, los que somos vehementes, nos hacemos responsables de las cosas que nos suceden y de las cosas a veces que no podemos cambiar, o a veces que no tenemos la capacidad de cambiarlo, porque nos duele cuando hacemos algo y perjudica sobre todo a un club que uno ama y que uno quiere, porque el dolor que siento yo es el dolor de hincha, no el dolor de un director deportivo que le fue mal. El dolor que siento yo hoy es el dolor de hincha. Juanca, gracias por estos minutos. Me parece que era necesario para vos expresarte, para el hincha, escucharte y bueno, la verdad que valió la pena abrir este suceso deportivo en esta charla. Casi 40 minutos hemos estado hablando con vos, así que ya te agradecemos mucho el contacto. Bueno, le mando un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo.